Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra, hoy es jueves 11 de junio, esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Día de pleno en las Cortes de Aragón, el penúltimo, antes del parón veraniego, y en la agenda del día, pues, cosas interesantes. Por ejemplo, a debate las demandas de la enseñanza pública, aumentar el salario de los profesores, bajar las ratios, es decir, menos alumnos por aula, y mejorar las infraestructuras. Hasta aquí, oiga, todo bien. Entiéndanme, cualquier esfuerzo es poco si hablamos de educación, es un servicio esencial, es una necesidad imperiosa. Cualquier mejora nunca va a ser un derroche, siempre va a ser una inversión a futuro. El problema no es ese. El problema es que los políticos de zurdosa opinión se empeñan en confrontarlo contra el modelo de la educación concertada. Llaman privatizar al derecho de las familias a elegir qué educación quieren para sus hijos. Y miren, les voy a contar un secreto. La enseñanza pública está infradotada y la concertada también. Además de que la educación concertada ahorra muchísimo dinero a las arcas públicas, porque los profesores de la concertada cobran menos, bastante menos. Pero bien, luego hablaremos de esto. Sigamos, pleno en las Cortes de Aragón y en la agenda del día cuestiones que huelen a sanchismo. Son varias estas cuestiones. Por ejemplo, se ha creado, por cierto, con el apoyo también del PSOE, de una comisión de investigación para determinar si el ministro Ábalos, José Luis Ábalos, ministro en 2020 y 2021, plena pandemia, utilizó o no recursos para sus placeres personales con sus amiguetas. Por otro lado, cojo carrerilla porque podrían ir perfectamente de la mano. Necesidad de convocatoria inmediata de elecciones generales. Lucha contra la corrupción de Pedro Sánchez. La reprobación del expresidente Zapatero. Y más allá de los ecos del sanchismo, pues también hoy hay otras cuestiones encima de la mesa, como la comisión de investigación sobre los sobrecostes de la nueva Romareda o el plan del vicepresidente Nolasco, el desregulador, como lo llamó Jorge Pueyo. Vamos con ello. Marcos Murcia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. ¿Una primera impresión del Pleno? Bueno, pues en su línea, ¿no? Un debate bronco entre PSOE y PP al que estamos acostumbrados de alguna manera. Yo los he visto más broncos. El de hoy se ve que les ha hecho efecto las palabras que dijo el Papa el lunes en el Congreso de los Diputados. Podría ser, en eso llevas razón también. PP y Vox continúan con su buena sintonía y bueno, muchos temas como has comentado, corrupción, educación, también sobre la nueva Romareda. La verdad es que ha dado para bastante. De hecho, aún continúa a esta hora ese pleno y continuará por la tarde después del receso que hacen para... Tengo que confesar que el de hoy ha sido un poco más entretenido porque como estamos acostumbrados a esa mayoría aplastante desde que gobiernan juntos PP y Vox de 40 escaños frente a los ridículos escaños de la izquierda, pues se da más un circo o un show que un debate parlamentario. Lo hemos dicho muchas veces, pero hoy no. Hoy creo que sí que ha habido cierto debate parlamentario. Y damos la bienvenida a Vicente Gracia. ¿Qué tal, Vicente? Don Vicente, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Otra vez de nuevo por estos micrófonos. Pues sí, otra vez y encantado de estar otra vez con vosotros. El señor Gracia, don Vicente, es el secretario general de Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y provincia. Bueno, Marcos, pues arrancamos. Bueno, pues empezamos con este pleno del que hablábamos, arrancado con el cruce habitual de acusaciones PP-PSOE. Los populares insisten en la imposibilidad de separar la figura de Sánchez de Alegría y criticaban la victimización de la izquierda. Elena Yu es diputada del PP. Lo que sucede con Pilar Alegría no puede separarse de lo que sucede con Pedro Sánchez. Cada semana aparece una nueva información, cada semana aparece una nueva investigación, cada semana aparece un nuevo episodio que deteriora la imagen de las instituciones y siempre ocurre lo mismo. Negación, silencio, victimismo y después, cuando los hechos avanzan, rectificaciones forzadas. Pilar Alegría, por su parte, ha jugado su ya habitual papel de víctima y recriminaba al PP, entre líneas, un comportamiento machista. Ustedes ya han condenado a una mujer, a una adversaria política, a esta que les habla, por unos hechos que supuestamente, de haberse cometido, los cometió un hombre,
Pero ustedes, antes de crear ni siquiera esta comisión de investigación, directamente ya han empezado por condenarme. Un feminismo postizo, el del PSOE, del que Santiago Morón de Vox aprovechaba para tirar de ironía. Probablemente, señorías del Partido Socialista, ustedes quieren que con los viajes de Ábalos en Aragón pase lo mismo, que se condene al exministro, pero que no salpique a nadie más. Que Ábalos se considere exclusivamente una manzana podrida, un comportamiento puntual, reprobable, machista, aunque Ábalos se erigiera en su día, como ustedes bien saben, en el gran defensor del feminismo por ser socialista. Desde Chunta Aragonesista daban una dura reprimienda a sus compañeros de bancada y les instaban a preocuparse por las mujeres lejos de conveniencias partidistas. Desde luego, señorías del PSOE, no pueden seguir escondiendo la cabeza como si fueran avestruces, porque les seguimos viendo. Defendemos que las mujeres no pueden ser utilizadas como excusa cuando conviene, ni olvidadas cuando dejan de resultar útiles políticamente. La defensa de los derechos de las mujeres no pueden ser una herramienta de confrontación partidista. Hemos escuchado a Isabel Las Obras. Bueno, esta comisión de investigación, recordamos, con el fin de esclarecer si se usó o no dinero público para los viajes y placeres sexuales del exministro, ha sido aprobada sin mayores sorpresas por la Cámara. Yo sinceramente espero que este tema ya lo superemos, porque es que creo que no se le puede sacar ya más contenido o más... No sé, Vicente, dice la señora Alegría que ya no participó, ¿no? Ya sabemos que no participó, solo faltaba, ¿no? Sino que creo que lo que se le reprocha es otra cosa. Bueno, ya sabemos que en la práctica parlamentaria esto de las comisiones de investigación, pues ya sabemos también el alcance que tienen. Muchas veces es posturas de los diferentes grupos políticos y desde luego en este caso quizá a lo mejor lo que se le intenta de alguna manera reprobar a la señora Alegrías, que era en ese momento pues era la delegada del gobierno. Tenía que saber algo. Y sobre todo en aquella época. Entonces, bueno... Que recordemos que estábamos con mascarilla, guardando distancias de seguridad y sin poder reunirnos, quiero decir. Bueno, estábamos en desescalada, estaban ya abiertas la hostelería, ¿no? Pero claro, no podíamos salir de comarcas o de provincias y aquí las amiguetas del señor Ábalos viniendo desde Andalucía, presuntamente. Bueno, yo creo que este es un tema que, bueno, que es ya muy recurrente y que, por lo tanto, en fin, pues es una comisión más. Tú ya sabes que muchas veces se decía, cuando no quieras solucionar algo, monta una comisión. Pues yo creo que, sobre todo realmente, con todo el respeto a las competencias dentro de lo que es la Cámara Legislativa, que tiene todo el derecho de organizar las comisiones de investigación o aquellas que corresponda y que entiendan que Porque es así. una pregunta, don Vicente. Claro, estamos muy acostumbrados, yo ya me ve que soy joven, acabo de llegar, digamos, a este mundo, y las comisiones de investigaciones en el Senado, en el Congreso, las vemos con cierta fluidez, pero yo nunca he visto una de las Cortes de Aragón. ¿Son distintas? Bueno, no debería de ser, pero... O sea, no deja de ser llamar a una persona que... Sí, para que, bueno, pues tiene que comparecer y que tiene que dar explicaciones y bueno, y fruto de eso, pues la comisión saca ya pues sus conclusiones, su resolución correspondiente y... O sea, que Pilar Alegría ha votado que sí a preguntarse a sí misma sobre el caso, ¿no? Si no preguntas a Pilar Alegría, ¿a quién más vas a preguntar? ¿A quién vas a llamar a comisión? Yo creo que lo importante es que hay un reconocimiento, de alguna manera, de que esos hechos se han producido y que por lo tanto no se niegan. Y que, en fin, yo creo que la cuestión respecto a los hechos, yo creo que está claro. Si el propio Partido Socialista se suma a la comisión, pues es que realmente, en fin, no sé. Pero yo creo que hay como un reconocimiento. Ya no niega, la señora Alegría los hechos, ya no los niega. Me imagino que estarán contrastados. No lo sabemos. Tendrá más información que nosotros. Presuntamente siempre. Pues vamos con otra comisión. En este caso, para investigar los sobrecostes de la nueva Romareda, ya les anticipo de antemano que no ha salido adelante. Ha sido a petición del Partido Socialista. Por tanto, vamos a empezar escuchando a su diputado Jesús Morales. El coste ya está cifrado en más de 173 millones, incluso se apunta que puede superar los 200 millones de euros. Pero atentos a esta frase que dice la Cámara de Cuentas. A este importe han de añadirse una serie de costes en los que ya se ha incurrido, que han sido directamente asumidos por los socios, de los que no hemos podido conocer en su totalidad la cuantía, por falta de información.
Y hablan de transparencia. También dice el informe que la sociedad debe disponer en todo momento de un plan de negocio actualizado, estimado a corto, medio y largo plazo, precisando que el canon variable, que va del 3 al 5% de los ingresos de explotación. Esto es, señores, que de los ingresos que se generen de la explotación de la Nueva Romareda, la mayoría de los ingresos van a ir a manos privadas. Bueno, va por 173 millones, hay que poner un matiz, de los cuales 76 los ha puesto concretamente el Gobierno de Aragón. Pero bueno, más allá de esto, hay otro asunto más a tener en cuenta en la ecuación, según el señor Morales. Influye en gran medida también la evolución deportiva del Real Zaragoza y su capacidad para hacer frente a sus compromisos, tanto en las futuras aportaciones de capital como en el pago de su canon fijo y variable. Con todo esto, señorías, y toda la gente que nos sigue y nos escucha, estamos hablando de que este proyecto ya nos va a costar un 90% de financiación pública, algo que en vista de cómo se ha ido desarrollando las circunstancias todavía puede crecer. Ahora, no obstante, por si acaso, el señor Morales ha rematado diciendo que el Partido Socialista sí que quiere que Zaragoza tenga un estadio de primer nivel. Pero bueno, quiere que sepa en definitiva cuánto dinero público se va a invertir para acabar, para que los beneficios acaben, como dice él, en manos privadas. Marta Bengoechea, portavoz de Izquierda Unida, ha ido en la misma línea. Y bueno, el señor Guitarte, portavoz de Teruel Existe, siempre aporta una visión, yo diría, más técnica. Han creado una sociedad mixta ad hoc para el momento, sin un concurso público que permitiese elegir por vía administrativa, contemplada la normativa, quién iba a ser el socio privado. Y eso es obligatorio por ley. Hay algún informe que opina que se podría hacer, pero la duda jurídica mayoritaria está ahí, porque ese socio privado ya estaba elegido y era el Real Zaragoza. Un socio para el cual se tiene reservado el privilegio de derecho de uso de la instalación a 75 años con unas condiciones muy ventajosas. Y esta es la cuestión fundamental, en por qué se le permite la explotación de una instalación pública a una entidad privada durante tanto tiempo a cambio prácticamente de nada. Vamos a seguir añadiendo información. Jorge Puello, portavoz de Chunta. ¿Qué han pasado con los impuestos que se han perdonado a Jorge Mas y a Forcén, que han pagado Ayuntamiento y Gobierno de Aragón, como por ejemplo la tasa de prestación de servicios urbanísticos de 1,2 millones de euros, el impuesto de construcciones de 121.000 euros, el impuesto que grabará el resto de la obra de 4,8 millones de euros, que está diciendo también que hay contratos que no se han publicado y se desconoce su cuantía, que no se está cumpliendo correctamente con la ley de contratos del sector público, que se están contratando los seguros tarde, que hay modificaciones que primero se ejecutan y luego se aprueban, y la Cámara de Cuentas les está diciendo que hay costes asociados al nuevo estadio de más de 6,6 millones, al modular de 2,65 millones y otros contratos menores de 72.200 millones. Además, está diciendo que el Gobierno de Aragón cedió gratuitamente parcelas del Parking Norte asumiendo 1,8 millones de euros que deberían ser costeados también por la sociedad, es decir, por Jorge Mas y por el señor Forcén, que ahora se están escaqueando. Claro, escuchado a las izquierdas, parece que aquí el PP, el Partido Popular, ha sido el malo malísimo de la película y que lo ha hecho todo mal. Ya va siendo hora de conocer la posición de PP y de Vox. Miren, el diputado de Vox, Juan Vidal, ha echado en cara pues que la izquierda dijera que no a otras comisiones de investigación en el pasado, en el que también hubo sobrecostes, como por ejemplo el tranvía de Zaragoza, más recientemente la estación, o el hotel más bien de Canfranc, pero bueno, Plaza, Auditorio de Zaragoza. Pero bien, que estamos hablando de la nueva Romareda, no de proyectos del pasado. Vamos a escuchar a Vidal, porque argumenta que la comisión de investigación no es necesaria y dice el porqué. Para poder llevar a cabo adelante este proyecto se creó la Sociedad Nueva Romareda, cuyo presupuesto está controlado mediante 3 mecanismos fiscalizadores fundamentales. El del propio Consejo de Dirección de la sociedad, formado por el Partido Popular, representando al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón, y desde abril de 2025 la incorporación del Grupo Municipal Vox, representando a la oposición, curiosamente a propuesta del mismo PSOE en el Ayuntamiento. Otro sistema de control, la auditoría externa independiente con informes anuales como el del 2025 que saldrá a finales de este mes. Y el tercer método, el que ustedes utilizan como referencia, el de la Cámara de Cuentas. El último informe de esta institución cubría hasta marzo de 2025 y esta fecha es importante. Formula salvedades que a fecha de hoy ya han sido justificadas o solucionadas por la misma sociedad. Claro, la oposición, los partidos de izquierdas han cogido un informe de la Cámara de Cuentas, han ido a lo que han podido ir, pero dice, por ejemplo, Lorena Tabanera, del Partido Popular, que se han olvidado de ir al capítulo de las conclusiones. 9 recomendaciones de mejora de la gestión de la sociedad, que, como además he señalado, han sido ya asumidas en su mayoría por la entidad. No son, en modo alguno, irregularidades que pongan en cuestión la legalidad del proyecto.
No se detecta fraude, no se detecta corrupción, no se detectan pagos indebidos, no se detecta contratación irregular para favorecer a determinadas personas y sociedades. Y, desde luego, no hace referencia a responsabilidad penal, pero tampoco responsabilidad contable o administrativa alguna. En definitiva, señorías del Partido Socialista, no detecta una serie de conductas que son las que últimamente se vinculan al Partido Socialista. A ver, don Vicente, nos decía usted al comienzo, fuera de micrófonos, que aquí hay distintos argumentos que tener en cuenta. Sí, bueno, yo lo primero, lo más importante es que por fin Zaragoza va a tener un campo nuevo. Sí, aunque eso es porque después de tantas esperanzas frustradas con varios proyectos que hemos tenido de campo, y efectivamente es que la Romareda, que era antigua Romareda, del año 57, se caía a trozos. Y que, por lo tanto, lo primero que tenemos que ver desde lo que es la ciudadanía, que bienvenido a que tengamos un nuevo estadio en Zaragoza y que además permita la celebración de no solamente de lo que son en el aspecto deportivo los eventos correspondientes, también el ser sede del Mundial cuando le toque a España y que además que pueda ser utilizado para otros usos. Realmente yo recuerdo cuando vino el Papa Juan Pablo II, que fue recibido ahí en la Romareda, por ejemplo, o grandes conciertos que se han realizado, en fin. Yo creo que eso es bueno para la ciudad. Yo creo que eso es un tema que no debería de discutirse. Claro, el problema es el del dinero. Claro, el problema es el del dinero y como al final depende qué hubiera pasado si se hubiera sacado el proyecto de campo de fútbol que propuso el Partido Socialista en su día, por ejemplo. Hace 20 años. O el de Cha también, quiero decir, pues bueno, posiblemente estaríamos hablando de cuestiones, es decir, al revés de lo que estamos en estos momentos escuchando a los diferentes grupos políticos. Yo creo que es un poco de ruido, yo paso todos los días por la Romareda y realmente el ritmo va estupendamente. Yo creo que va a quedar un campo estupendo. Yo creo que además le va a dar y se va a recuperar una vitalidad comercial en toda esta zona del campo de fútbol y que además hay que reconocer que para mí es un acierto el haberlo hecho allí, porque recordemos que los dos campos de fútbol de los dos principales equipos del mundo, que son el Real Madrid y el Barcelona, están precisamente dentro de la ciudad consolidada. Y que por lo tanto eso realmente yo creo que ha sido un acierto el poderlo mantener ahí. Sí, no me cabe duda. La nueva Romareda era necesaria para dejar atrás la vieja. Yo siempre cuento que era curioso, ¿no? Que los tapones de botella nos obligaban a dejarlos fuera y sin embargo si rascabas un poquito con el cemento eras capaz de sacar piedras, pedruscos de cemento. O sea, sí, se caía a pedazos literalmente. No obstante, claro, aquí están aprovechando esa coyuntura de que la alcaldesa y el presidente Azcón dijeron que no iba a costar ni un euro. Malditas palabras. Bueno, siempre tienen que costar, es decir, las obras siempre han costado en la ciudad, las grandes obras importantes, desde el auditorio, desde la depuradora tan necesaria en su día, en fin, pues realmente siempre que hay obras, yo no digo que no vaya a haber sobrecostes, yo creo que no lo sé. Si habrá o no habrá, eso se verá al final. Desde luego, yo creo que hay suficientes órganos fiscalizadores, como se participa por parte de las administraciones públicas. Y yo creo que, las obras, yo creo que desde las pirámides de Egipto siempre ha habido algún sobrecoste. Pero vamos, nos pasa en casa también cuando encargamos a lo mejor una pequeña reforma y al final, no sé por qué, pero nunca acaba cuadrando del todo el presupuesto. Y luego está el argumento que usa el señor Puello de que de los favores fiscales, oiga, que se ha hecho toda la vida del señor y también lo ha hecho la izquierda, favorecer fiscalmente a según qué términos y según qué cuestiones para que el proyecto pueda salir adelante. Hombre, claro, pero es que eso y se hace, pero lo han hecho todos los partidos en el gobierno y cuando se atraen inversiones, y esto además es una inversión importante para la ciudad, pues igual que lo han tenido otras empresas que han venido durante años, pues yo creo que está bien, en este caso, el que tengan ese beneficio fiscal. Y hay una cuestión, y con esto cierro este tema, que ha comentado el portavoz socialista, el diputado socialista, el señor Morales, en cuanto a si el Real Zaragoza podrá hacer frente o no a los pagos estando en categorías inferiores. He de decir y romper una lanza en favor del Real Zaragoza que Eva Torres, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza y consejera en la Sociedad Nueva Romareda, nos ha dicho en estos micrófonos varias veces que al menos el señor Mas
ha dado su palabra, porque verlo no lo vemos, pero de momento su palabra, incumplirla, no la ha incumplido, de que los pagos con la Sociedad Nueva Romareda van a estar al día. Bueno, tenemos el caso de que hubo un pequeño retraso, ¿no? Pero vamos, de que ponerse se van a poner. Bueno, pues es que además yo creo que comunicó el Real Zaragoza que ampliaba capital en 20 millones el otro día. Es decir, que, bueno, si tú estás en una sociedad y lo que haces es ampliar capital, pues lógicamente eso te va a permitir que, aunque tengas que estar en una categoría inferior y que vas a tener una merma en cuanto a los ingresos, eso es perfectamente y correctísimo para prever precisamente pues esas mermas de ingresos que puedes tener en la actividad que tienes ahora en la nueva categoría. Me decía don Vicente que es usted muy zaragocista, sí, y tenemos pendiente, no sé cuándo lo haremos, hacer un programa en profundidad sobre el proyecto del Real Zaragoza, en la que llamo yo la aventura del descendido, en que le invito ya a que venga a darnos su visión y a transmitirnos su pasión. Pues sí, la verdad es que, y desde luego a todos los zaragocistas, mucho ánimo. Hemos estado otras veces en segunda. El último año, la última vez que estuvimos en tercera fue el año 47. Hace 70 y... Sí, bueno, pero porque es que el Zaragoza lleva una trayectoria magnífica y es uno de los equipos más laureados de España y que, lógicamente, bueno, no por eso vamos a desaparecer. Es decir, al revés, vendremos con más fuerza. Los ave fénix resucitan de sus cenizas y los leones también. Claro que sí. Volvemos al pleno de las Cortes de hoy. Marcos Murcia, Educación. Pues en clave educativa, la consejera Carmen Susín ha comparecido hoy ante las Cortes a petición, en este caso, de Chunta Aragonesista, para responder a las demandas de la pública en el marco de las manifestaciones y movilizaciones recientes que se están dando. Bueno, sí, que se están dando en otras comunidades autónomas, todo se ha dicho. Sí. Bueno, y sí, se dio una... Es que la que se dio hace poco en Aragón no fue en favor de la pública, fue contra la concertada, que son términos distintos. Denuncian cuestiones pues como la concertación del bachillerato, ahí que ya tan sonada, la falta de personal docente y el abandono de los colegios rurales. En la tribuna de público, algo significativo, la presencia de miembros tanto de la pública como de la concertada. Carmen Susín reprochaba a la portavoz socialista Pilar Alegría la falta de acción mientras ocupaba el cargo de ministra de Educación. Lo escuchamos. No le digo nada a la señora Alegría, que no solo formó parte de aquellos gobiernos, es que ha sido ministra del ramo. Nada más y nada menos. Y ostentando tal cargo, no fue capaz, señora Alegría, de hacer nada por la comunidad educativa aragonesa. Verla sosteniendo la pancarta en la manifestación del pasado mes fue todo un espectáculo. Bueno, claro, y es que también era la portavoz de Sánchez, nada más y nada menos. A lo mejor estaba demasiado ocupada. La consejera, además, aprovechaba para defender el derecho de las familias a elegir la educación que sus hijos reciben. Susín, de nuevo. Ambos modelos son totalmente complementarios desde hace 4 décadas. Enriquecen nuestro sistema y garantizan el derecho de las familias a elegir el centro que desean para sus hijos. No estamos ante ninguna competición. Lo que tenemos entre manos es la gestión de un sistema que debe ser inclusivo y excelente para todos. A lo que Isabel Las Obras, de Chunta Aragonesista, respondía así. Usted se le llena la boca hablando de libertad de elección. Qué ironía tan cruel y qué falta de respeto a la comunidad educativa. ¿De qué libertad de elección habla cuando miramos al medio rural? ¿Qué libertad de elección habla de esas familias de Tobez, de Arándiga o de Ponzán de Vero que les han quitado el auxiliar de técnico de educación infantil? Ninguna. Una vez más hemos sido también espectadores de la buena sintonía PP-Vox. Desde los de Nolasco salían en defensa de la concertada. Ana Pardo. La concertación del bachillerato no detrae fondos ni recursos de la enseñanza pública, no detrae fondos. La educación pública y la educación concertada forman parte del mismo sistema educativo, un sistema educativo sostenido con fondos públicos. Mientras el señor Pastor, diputado del PSOE, ahora sí tiraba de la Biblia para dar lecciones. Y cada vez más gente tiene la sensación, yo incluido, que ustedes están poniendo al lobo a cuidar del rebaño. Y comprenderán que esto genera desconfianza, porque el director general en excedencia de Jesuitas, El Salvador, debería inspirarse en la parábola del buen pastor y cuidar de todos y todas las aragonesas, y especialmente de los que más lo necesitan y de los menesterosos, como dice la Biblia. El lobo era el malo de Pedro y el Lobo, también de Caperucita.
Sí, desde luego. Yo lo que me llama la atención es el gran impacto que ha tenido el Santo Padre con determinadas posiciones y determinadas personas en España, sobre todo en el ámbito político. Por lo tanto, pues bueno, si se va nombrando lo que es la Biblia y, en fin, eso está muy bien. Yo, desde luego, aquí hay una cuestión. Si aquí se está hablando de lo que es bachillerato, aquí hemos oído intervenciones de otros niveles educativos que a lo mejor tienen otra serie de cuestiones, y aquí, desde luego, a ver, la enseñanza es competencia del Estado y, lógicamente, en España hay dos modelos, que es pública y la pública concertada, y, desde luego, creo que es un gran avance que en el bachillerato se pueda, lógicamente, también la concertada, pues que tenga esas condiciones. Ojo, que no se lo regalan, que para poder cumplir el concierto realmente tienen que cumplir las mismas prescripciones que marcan. Es decir, que aquí parece ser que esto como que se regala. Y, desde luego, yo estaré siempre de acuerdo en que los ciudadanos, y más los padres, tengan la libertad de elegir el centro donde puedan educarse sus hijos. Suscribo cada una de sus palabras, don Vicente. Yo no voy a hacer más sangre de esto porque ya he hablado mucho. Vamos un poco pretos de tiempo, y yo quería ir al tema de la desregulación, porque el Partido Socialista le ha pedido al desregulador Nolasco que comparezca. Vamos a escuchar primero al portavoz socialista lambanista, Darío Villagrasa. ¿Cuáles van a ser las competencias en materia de desregulación? ¿Qué van a hacer ustedes para quitar esa ingente carga burocrática y administrativa? ¿Qué plan va a tener su fichaje director general de desregulación? ¿Cómo van a fomentar ustedes ese plan Agiliza, donde han llegado a verbalizar que van a hacer una actuación sobre más de 250 normas? Señor Nolasco, ¿usted va a participar en la elaboración del plan anual normativo? ¿Usted va a tener competencias para regular o solamente le han dejado la de desregular? Vamos a quedarnos con ese concepto, pero vamos a escuchar primero al desregulador Nolasco. A mayor regulación no hay mayor acceso a los servicios básicos. Eso es así, eso se ha demostrado. Entonces, aquí yo creo que para dificultar el acceso a los servicios a los ciudadanos lo que se intenta es regular y regular para que quizás no accedan a las ayudas que por derecho les pertenecen, porque quizás no haya dinero para satisfacer a todo el mundo y sea una excusa más. Y además, las consecuencias de esta delirante incontingencia legislativa están muchas veces, además, encima sesgada por agendas ideológicas que son desoladoras. Y nuestro ordenamiento, se lo digo, es inestable, fragmentario y muy mal coordinado. Me dirijo al secretario general de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia. ¿Qué opina de esto que acaba de escuchar? Mire, para nosotros, desde luego, felicitarnos todos los aragoneses de que por fin haya una parte del Gobierno que se vaya a dedicar a desregular. Necesitamos, desde luego, romper esas barreras burocráticas, ese fárrago, y además esas normas que a lo mejor en muchos casos son exageradas, y que, desde luego, todo lo que venga en la libertad, nosotros estaremos a favor. Por lo tanto, bienvenido, y señor Nolasco, desregule todo lo que tenga que desregular. La libertad es lo principal, y para los ciudadanos y las empresas aragonesas es fundamental. Me queda un minuto nada más de programa, y me quedo con ganas de preguntarle su opinión sobre una cosa, Vicente, porque me parecía muy inteligente esto de desregular, porque consigue el señor Nolasco, digamos, meterse en todos los ámbitos del resto de consejerías. Claro, es que aquí en los últimos 50 años es que no hay ninguna norma, es decir, que a lo mejor hay muchas que están incluso en desuso, y que, desde luego, nosotros necesitamos leyes pocas pero justas, y que, desde luego, no mermen la libertad de los ciudadanos ni de las empresas. Por lo tanto, bienvenido el desregulador. Caballeros, se me ha hecho corto. Qué lástima no tener tiempo para más. Marcos Murcia, gracias y hasta mañana. Nada, gracias a ti. Vicente Gracia, hasta la próxima y que sea pronto. Bueno, encantado. Muchas gracias. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Y con desregular sueñan algunos. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Gracias y hasta mañana. No tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar